Hola, buenos días. Hoy es el 10 de junio, creo, y vamos a hacer unos cuantos vídeos que tenemos pendientes. A ver, este vídeo se va a titular El expediente Royuela y yo. Como bien sabéis, hace un mes o unas semanas hice una entrevista en el programa de Noches a la Luz de la Luna con Santiago Royuela Samit como Cisne Negro, y allí me comprometí a hacer un vídeo al respecto. Como yo provengo de la izquierda, se podría decir, aunque ahora ya no lo soy, tampoco soy de derechas, paso de ideologías, la verdad. Pues este vídeo va a dar mi punto de vista, bajo un punto de vista de izquierdas, de lo que considero que ha sido el expediente Royuela. A ver, hace unos meses, mejor dicho hace un año, cuando salió todo esto, poca gente nos dimos cuenta en internet, pero cuando el Arconte y ¿quién más fue? Y Juan Lancam hablaron del tema, pues esto se hizo bastante viral o masivo, ¿no? Entonces, la historia del expediente Royuela, como bien sabéis, es la de una trama de corrupción, delitos, criminalidad, etcétera, etcétera, narcotráfico, que afecta a la Fiscalía de Cataluña y muy especialmente al exfiscal general anticorrupción, el señor Mena, y su antecesor en el cargo, el señor Villarejo. Lo más interesante que os puedo decir al respecto es que, aparte de que esto es gravísimo, y ya lo han comentado tanto la familia Royuela, padre e hijo, como el Arconte, como Juan Lancam, como otros youtubers que se han hecho eco de este escándalo gravísimo, lo más grave, como os digo, es que ha habido más de 1100 muertos confirmados, tanto por los datos que expone la familia Royuela como por las mismas notificaciones de muerte, siempre natural, ¿no? Por accidente, por lo que ellos mismos explican, de que se amaña todo, incluso las autopsias. Pero lo más grave y lo más importante es que esto significa que la corrupción que existe en este país es masiva, es intrínseca al sistema del régimen del 78, proviene precisamente de la propia estructura de la Constitución, porque eso es lo que provoca que no haya separación de poderes y que seamos tan dependientes de los partidos políticos, que se han convertido en auténticas organizaciones criminales, ¿no? Como es bien evidente en el caso del PSOE, que tiene todo tipo de criminalidad, o del PP, que más bien atienden a la criminalidad, digamos, del robo, ¿no? Del dinero público, que no es un tema menor, pero a lo mejor no están tan implicados como el PSOE en auténticos asesinatos o órdenes de asesinatos, ¿no? Como bien lo demuestra el expediente Royuela. Asimismo, hay otro tema muy interesante, que es el contexto, ¿no? En aquella entrevista y en otras ocasiones que los he escuchado, hemos comentado que no nos hemos fijado mucho en el contexto. Y el contexto de aquella época, del periodo en el que se produjeron estos asesinatos, órdenes de asesinatos, tramas de cohecho, de prevaricación judicial, de malversación de fondos públicos, de pago por encargos de crímenes, etcétera, etcétera. Bueno, una auténtica barbaridad que podéis contrastar tanto en los vídeos que va haciendo Santi, como en el reportaje semanal que hace el Arconte, como en otros programas que van saliendo, incluso en su página web. Lo que sí que es muy importante es el contexto. Y el contexto de aquella época era, como bien sabéis, esto se creó a finales de los 80 y duró hasta principios del milenio, del 2000, más exactamente hasta que Zapatero llegó al gobierno. En aquella época, como bien sabéis, al principio eran los últimos años del gobierno de Felipe González, completamente inundado de corrupción, ¿no? Y que, por cierto, sale también el expediente Royuela, tanto Felipe González como muchos de sus ministros, incluso familiares de ellos, amigos, etcétera, así como gente de la alta sociedad catalana, muy especialmente lo de los hijos que encargaban asesinar a los padres para quedarse con la herencia. Y un vídeo, por cierto, YouTube censuró, o le pidieron que censurara seguramente algún familiar afectado directamente, pero no afectado por la muerte de sus familiares, sino afectado porque era el responsable de haber encargado esa muerte, ¿no? Y como bien os digo, esto implica que en aquella época el PSOE iba para abajo, iba a entrar el PP. Hubo un cambio también, como bien sabéis, cuando llegó el Aznar al poder en los servicios secretos, que pasan de ser CSIC a CNI, y esto es muy importante para el contexto que os estoy comentando.
y además pues el PSOE veía que perdía pie, ¿no?, en su capacidad de, como columna vertebral de la corrupción en el régimen del 68. Por lo tanto se creó una estructura paralela, evidentemente montada por el señor Rubalcaba y sus cloacas, ¿no?, y su estado profundo, porque el estado profundo de España siempre ha tenido más que ver con el PSOE que con el Partido Popular, aunque el Partido Popular tampoco se ha estado de utilizarlo en ocasiones, como las de Villarejo, la del otro, la del policía, ¿no?, y otros casos, pero como estamos hablando aquí de la corrupción del PSOE básicamente, pues vamos a seguir por ahí. Entonces, como os digo, el contexto era ese. En Cataluña, más concretamente, que es de donde parte el expediente Royuela o toda la trama esta de corrupción, de estructura de corrupción insertada dentro de las instituciones, un caso gravísimo que demuestra que esto no es un Estado social de derecho, sino un Estado criminal o un narcoestado, evidentemente, como es más que evidente, y de ahí que luego nos encontremos otros con ciertas denuncias que nunca van a ninguna parte, ¿no?, sobre todo denuncias contra la corrupción política de ciertos partidos y muy especialmente del PSOE, porque las frena el sistema judicial. Pues como os digo, en aquella época tanto el señor Mena como el señor Villarejo eran considerados unos héroes en Cataluña. ¿Por qué? Porque eran jueces que habían intentado tumbar a Pujol. No lo consiguieron, pero claro, como no sabíamos de la misa a la mitad, las personas que votamos en aquella época de las izquierdas, no es por pedir disculpas, que también, pero sí ni usarlo como excusa, es que sencillamente no teníamos ni idea de todo esto, pues pensábamos que era gente honrada. Incluso el señor Villarejo, el juez, ya sabéis, el Carlos Jiménez Villarejo, ya sabéis que tuvo una hija de ministra una sobrina, mejor dicho, de ministra de Felipe González, Trinidad Jiménez, y también estuvo en los inicios de la creación de Podemos, curioso, ¿no?, cuando luego se han descubierto relaciones muy directas entre los creadores de Podemos, los narcoestados de Latinoamérica y el señor ZP, ¿no?, muy curioso también, ¿no?, que surgiera el 15M cuando ZP estaba también perdiendo pie. Pero eso es la segunda parte del contexto. Me estoy refiriendo a la parte del contexto de cuando se creó y por qué considero que se creó el sistema de corrupción del que habla el expediente Royuela. Pues se creó para eso, para que el PSOE siguiera mandando y sus estructuras de criminales por debajo o paralelamente a las estructuras de poder del Partido Popular. Y de ahí que ordenar asesinar, por ejemplo, a gente próxima al Partido Popular, que a este periodista que los criticó tanto se le ordenara asesinar, que se ordenara asesinar también a personas muy relacionadas con la transición, como el señor Carlos Ferrer Salat, con el tema de los pelotazos del 92, ¿no?, porque Carlos Ferrer Salat estaba en el Comité Olímpico, ahora que recuerdo, y lo ordenaron asesinar un poco después. Curioso, cuando en aquella época el PSOE estaba liado en todos los pelotazos de Filesa, Malesa y Time Sport, conectados directamente con la corrupción política que creó barrios enteros, ¿no?, y modificó toda la zona y la conurbación de Barcelona, y muy específicamente Barcelona, ¿no? Curioso que en ese momento hubiera un trasvase de dinero para aquí y para allá, ¿no? Y bueno, y el mismo Ernest Maragall, hermano de Pascual Maragall, ahora en Esquerra, pero en aquel momento era capitán del PSC, pues estuviera en el ajo. Esto ya os demuestra en qué consiste básicamente el funcionamiento del PSOE y del PSC, cosa que he criticado en los últimos años, pero que en aquella época no sabía. Incluso os he de reconocer que en aquella época era militante de ese partido, de lo cual no solo me arrepiento, sino que estoy aplicando mi propia redención, ¿no? En todo caso, y para concluir, no quiero que sea un vídeo muy largo, todo mi apoyo a la familia Royuela. Decir que es un auténtico escándalo que los juzgados no retomen este tema. Evidentemente están implicados hasta el cornejón, ¿no?, como hasta las cejas y más para allá, porque es evidente que aquí no se trata solo de la corrupción política del PSOE y de gente que aprovecha esa estructura para quitarse ciertos enemigos políticos, económicos, o pillar la herencia antes de tiempo, ¿no?, porque ya le sobraba el papi o la mami, o todo esto que ha salido, ¿no?, o narcotráfico, sino que muy específicamente era para que unos cuantos se forraran a costa de succionar, digamos, todo el poder del Estado en su favor, ¿no? Y de ahí todos esos trasvases de dinero a las cuentas de paraísos fiscales en todo el planeta por parte de toda la gentuza esta del PSOE. Esto que os estoy diciendo es gravísimo, está demostrado, es comprobable, y hay gente que realmente ha sido un verdadero chasco que nos hemos llevado, como el señor César Vidal, que por otro lado está exiliado por precisamente enfrentarse a toda esta pandilla de macarras, con perdón de los macarras, porque estos son peores que los macarras no les llegan ni a la suela del zapato, ni muchos delincuentes de poca monta, porque básicamente se dedican a robar, no se dedican a nada más. Estos son los hombres
hombre es orquesta de la criminalidad, ¿no? Una criminalidad más grave y más profunda que la de muchas mafias de este planeta, y evidentemente ha provocado más muertes que la propia ETA, ¿no? Con lo cual, pues la gravedad del asunto es incuestionable. ¿Qué más? Pues deciros que evidentemente la monarquía, no sé si de la monarquía o juancarlismo, ¿no? Mejor dicho, porque ya se está viendo que una cosa es la monarquía y otra el juancarlismo, aunque una vez fue lo mismo, ahora es posible que ya no lo sea, esperemos que no lo sea sobre todo, y deseemos, sobre todo por el bien de Felipe VI y de este país, que no lo sea y que siga tomando sus medidas. Ha tomado alguna, pero tiene que tomar unas cuantas más, y urgentemente, porque van a por su cabeza, eso es evidente, y evidentemente a por España, ¿no? Pues deciros que lógicamente no le deseo ningún mal a Felipe VI, en cambio sí que deseo que se pudra en la cárcel, ¿no?, el señor Juan Carlos, y que desde luego no se vaya a refugiar a la República Dominicana. Se tienen que tomar las medidas para que eso no suceda y acabe en una cárcel española, así lo digo, así de claro. Finalmente deciros que bueno, que aquí las implicaciones son masivas y múltiples. De la misma manera que se dijo en su momento que todos los ministros del Partido Popular estaban implicados en el cobro de sobres y en todas esas manipulaciones económicas, auténticos robos, ¿no?, y estafa al dinero público de este país por parte de todo el gobierno de Aznar, ¿no? Pues también se va a decir que todo el gobierno de Felipe González tiene las manos manchadas de sangre, porque cobró dinero de esta estructura. Algunos ordenaron asesinatos, como el señor... ¿Cómo se llamaba aquel que fue ministro de Justicia? Bueno, sabéis que el señor Belloc y la señora Margarita Robles están están en uno de los núcleos de poder de todo este estado de corrupción. La señora Robles todavía continúa en un cargo importante, con lo cual debería cesar inmediatamente. Mejor dicho, se la debería cesar inmediatamente y no proponerla para maniobras de sustitución de partidos políticos o de gobiernos infames, sino más bien enviarla a algún Guantánamo que habría que crear, ¿no?, aquí, o por lo menos a una cárcel en proforma, ¿no? Pero en todo caso deciros que esta estructura sigue totalmente vigente y que sigue haciendo mucho daño y frenando juicios, amañando juicios, manipulando juicios y sobre todo teniendo cogido de aquellas partes, ¿no?, de aquella parte al sistema judicial, que debe ser modificado y probablemente sustituido mayoritariamente. Y por qué no decirlo, se debe crear una nueva constitución. Evidentemente, posiblemente se debe preguntar al pueblo si quiere monarquía o república. Podemos llevarnos una sorpresa, después de los últimos acontecimientos, y si no se amaña ese resultado. O sea que no ha de tener nadie ningún miedo, y menos el señor Felipe VI, dadas las circunstancias actuales, ya se lo adelanto, y no me considero nunca monárquico, pero bueno, ya le digo que los tiempos cambian. Y la gente ha abierto los ojos también con esto del republicanismo en los últimos tiempos, incluso algunos que nos hemos considerado republicanos, y que en todo caso, si alguna vez se hace una república, pues debería de ser nada que ver con esta, ¿no? Más bien basada en los fundamentos del señor Trevijano, independientemente de que nos caiga mejor o peor, y como bien sabemos defiende el Arconte y algunas personas más de manera bastante lógica, sobre todo por su teoría pura de la democracia y todo lo que ahí explica, pero no solo por eso. Pero este no es el tema. Entonces deciros que, como bien sabéis, tengo un partido político que voy a rehabilitar o reactivar inmediatamente por muchos motivos que os he explicado en otros vídeos, y deciros que no creo que nos presentemos a las autonómicas, o que tampoco lo descartamos porque está todo muy abierto, ¿no? Tampoco le pedimos el voto como ha hecho los de Directas y Santa Wait, que me parece una gente muy respetable y muy honesta, independientemente de que sus ideas no sean tampoco las mías. Desde luego no quiero la independencia para Cataluña, pero al menos hay que reconocer que no son procesistas, y por lo tanto me parece muy sensata y muy honesta su oferta que ha ofrecido a Santi de que iban a llevar el tema al Parlamento de Cataluña. Así que nosotros en su caso también lo llevaremos, tanto si nos presentamos como si no. No le pedimos el voto, ni mucho menos, porque tampoco sabemos ni siquiera si vale la pena presentarse en este sistema de partidos, de partitocracia, ¿no? Creemos que ya no es el momento ahora. Más adelante, si se hacen los cambios oportunos, pues ya veremos cómo lo hacemos, pero ahora no. Y con eso cierro este vídeo. Deciros que os he intentado explicar el contexto inicial, y en cuanto al contexto final, y así como pincelada, porque se me está haciendo muy largo el vídeo, deciros que bueno,
que el ZP es responsable también de haberle dicho al señor Mena que se jubilara para parar esto. Le sirvió temporalmente, pero por lo visto gracias a las pesquisas del padre de Santi, especialmente de Alberto Royola, y al trabajo inmenso de Santi, pues este tema se está retomando y esperemos que llegue a muchas personas. Mover este vídeo gracias a Santi por su inmenso trabajo en la lucha contra la corrupción, independientemente de la ideología de cada cual, y decirle que aquí estoy como Cisne Negro. Un abrazo y ánimos y adelante a todos los que lucháis contra la corrupción.